a todos en el nombre de Jesús. Tengo algunas partes de la escritura. Vamos a ir primero a San Lucas. Luke 10, verse 25. Lucas 10, 25. I was just thinking this week a little bit about what it means to love the Lord with our heart and our soul and our mind. Estuve pensando esta semana acerca de lo que significa amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Let's just read here verses 25 to 37. Vamos a leer aquí del 25 al 37. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. So we see here that he was the lawyer wanted to justify himself. Maybe he knew he was not really loving his neighbors himself. Aquí vemos al intérprete de la ley que dice que quería justificarse a sí mismo. Quizás él sabía que realmente no estaba amando a su prójimo como a sí mismo. So he asked Jesus, well, who is my neighbor? Entonces hace una pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Let's go to another passage in Mark chapter 12. Vamos a otro pasaje en Marcos capítulo 12. And let's read verses 28 to 34. Y vamos a leer aquí también versículos del 28 al 34. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Just want to talk a little bit about loving the Lord and our neighbor and who is our neighbor. Quiero hablar un poco acerca de amar al Señor y a nuestro prójimo y responder quién es nuestro prójimo. We could say, well, maybe our neighbor is the people that live within one that's 500 meters of us, maybe. Podríamos decir, bueno, quizás nuestro prójimo son aquellos que viven 500 metros a la redonda de donde nosotros vivimos. Or maybe we could say that our neighbor is those that we see every day. O que quizás nuestro prójimo son aquellos que vemos todos los días. Or maybe some people would say that their neighbor is the people that they are friends with. O quizás algunos más podrían decir que su prójimo son aquellos que son su amistad o sus amigos. Let's go to Luke chapter 6. Vamos a Lucas capítulo 6. Jesus talks a bit about, well, it's not necessarily, I guess, talking about neighbors here, but the people that we need to love. Aquí Jesús está hablando no necesariamente del prójimo como tal, pero sí de las personas que Él quiere que amemos. Verse 27, let's begin 27 and read to 36. Vamos al verso 27 hasta el 36. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quita la capa, ni aun la túnica, le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. 30. También, dos más. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. We see here that Jesus, he says, what good is that if you can love them that love you? Aquí vemos al Señor Jesús diciendo, pues qué mérito o qué bondad es el ser capaz de amar a aquellos que te aman. He said even the sinners do that. Dice que aún los pecadores hacen eso. So I guess that even our enemies could be our neighbors. Entonces vemos que aún nuestros enemigos pueden ser nuestro prójimo también. You know, Jesus didn't come saying, well, you just need to love those that love you, and then you can, that's all I require. Jesús no vino diciendo, pues
Solo amen a aquellos que están ahí cerca de ustedes o que les aman, y es lo único que yo les pido a ustedes. But I guess it takes if we're going to follow the Lord, it's going to be everything, or else we're going to be fooling ourselves by being halfway in the middle. Pero si realmente vamos a seguir al Señor, pues vamos a hacerlo en todo, o si no, solamente vamos a estar engañándonos a nosotros mismos y siguiéndolo a medias. And sometimes we just maybe need to be reminded, at least I do, sometimes just be reminded of just the basic things of following the Lord. Y hay ocasiones que tenemos que ser recordados de algunas de estas cosas básicas relacionadas con seguir al Señor. Let's go to Matthew, and we're going to just look at the situation with Peter and Jesus here in Matthew chapter 16. Vamos a Mateo capítulo 16 para observar una situación que ocurrió ahí relacionada con Pedro y con Jesús. Let's read verse 21 to 27. Versículos, Mateo 16, versículo del 21 al 27. Would you mind reading that, Josue? Pardon? Would you mind reading Okay. 21 to 27? Mateo 16, 21 al 27 dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Okay, so we see here that even Peter got to the place where he was starting to be like a stumbling block to Jesus. Vemos en este pasaje que el mismo Pedro llegó a un punto en el que fue un tropiezo para Jesús. And Jesus had to remind him what it was, what this life was about, what we're to be about. Y Jesús tuvo que recordarle entonces de qué se trata realmente la vida y la vida cristiana. And he reminded him in a very sharp way, very strong way. Y de hecho este recordatorio que le hizo Jesús a Pedro lo hizo de una manera muy aguda, muy fuerte. And it's interesting because this situation, or this story, takes place immediately after another one. Y es muy interesante que esta historia sucede justo después de otra historia que conocemos. Let's go to verse 13 in the same chapter. En este mismo capítulo, verso 13, para verla. And read verses 13 to 20. Del 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. So we see right in this first part of the chapter, or in this part of the chapter, that he saw who Jesus really was, and he was called blessed by the Lord. Vemos en este pasaje que Pedro alcanzó a comprender realmente quién era Jesús y fue llamado bienaventurado por Jesús. But we see just how quickly that he was on the other side, getting in the way of what the Lord wanted, what Jesus was going to do. Pero vemos cómo muy pronto después de esta revelación ya está Pedro actuando como si estuviera del otro bando, siendo un estorbo para la voluntad que Dios tenía para Jesús. It's just good for us to be reminded sometimes of what it means to follow the Lord. Y es bueno que nosotros seamos recordados de lo que realmente significa seguir al Señor. And I think when I was thinking of that in my own life this week, it was good for me to be reminded again of, do I really love the Lord with my whole mind and strength and soul? Y mientras meditaba sobre esto en esta semana que pasó, fue bueno recordar y preguntarme a mí mismo, ¿de verdad amo al Señor con toda mi alma, mente y fuerzas y corazón? Now let's go to the church of the Corinthians, when they had to be reminded as well of the truth. Vamos a ver un pasaje. Corintios, esta iglesia también de Corinto tuvo que ser recordada acerca de la verdad del Señor. 1 Corinthians chapter 4. 1 Corintios capítulo 4. Verses 14 to 21. Versículos 14 al 21. Would you mind reading that again? 14 to 21. Ok. 1 Corintios 4, 14 al 21 dice: No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Okay, so the church here was having some troubles at this time. En ese tiempo sabemos que la iglesia de Corinto estaba teniendo varios problemas. And in chapter 5 it even talks about there was fornication among them, and they weren't, I guess, really dealing with the issue. En el capítulo 5 de hecho habla que había estaba a tal punto que había fornicación en medio de ellos y ellos no estaban tomando cartas en el asunto. And Paul was saying that he was just going to send Timothy to remind them of the ways of Christ. Y él Pablo les dice que él va a enviarles a Timoteo, dice, el cual les recordará mi proceder en Cristo, o la manera de Cristo. So we see, I just remember Kevin talking about this church in Corinthians just had quite a few troubles, but near the end, I think that Paul said, when you come together to have communion, we would think that, they're nowhere close to having communion. They shouldn't have communion at all. But Paul still
said, well, have communion, you know, at the end. Y insertando aquí un pensamiento de Kevin, esta iglesia estaba llena de problemas. Tal vez pensaríamos, bueno, mejor ni deberían estar celebrando la cena del Señor, pero el apóstol Pablo les dice, cuando os reunís, y habla de la cena, es decir, aunque estaba corrigiéndoles, pero todavía quería que tomaran la cena también. And let's go to one more passage in Revelation. Vamos a otro pasaje en Apocalipsis, Revelation chapter 3. capítulo 3. I was thinking of just that we're either walking in the light or we're walking in darkness. Y pensando en que solamente o estamos caminando en la luz o estamos caminando en tinieblas. It's a really high calling to love the Lord with all of our mind and strength and soul. Es realmente un llamamiento muy elevado el amar al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. And it's just, I guess, easy to hold back just a part of that. Y creo que es fácil echarse para atrás o simplemente reposar en cuanto a eso. I was just thinking about, I think there's probably people in this world that have businesses that they love with their whole mind and strength and soul. Estaba pensando también que hay gente en este mundo que probablemente tiene negocios que ama su negocio así, con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. I doubt they just maybe think about it once a week or go and make sure it's doing all right once a week and try to, see if we can help my business a little bit. But then the rest of the week I need to go and just going to do other things. I'm going to spend the money that I make. Dudo que esa gente dedique un día por semana a pensar sobre su negocio y ver cómo van sus negocios y el resto de la semana se olvide de ello y solo se gaste su dinero que está ganando. Let's read here in verse 14 where the Lord is talking to the church of Laodicea. Vamos a leer aquí en el verso 14 cuando el Señor le habla a la iglesia de la Odisea. Verse 14. Y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. We see here that this church was they were just kind of in the middle, maybe giving half of their strength to the Lord, maybe just trying to live with Him, but still, or live for Him, but still trying to do their own thing. Vemos aquí que esta iglesia pues era tibia, estaba en medio. Seguramente estaban tratando de vivir para el Señor, pero al mismo tiempo que trataban de vivir para Él, querían también hacer sus propios planes y sus propias cosas. And the Lord would rather have them just cold than to be
halfway in the middle. Y aquí el Señor dice que preferiría mejor que fueran fríos, que estuvieran lejos de Él, antes que fueran tibios y estuvieran a la mitad. And I've already thought about my own life. Would I be, if I didn't want to follow the Lord anymore, would I be willing to just leave it all, or just kind of halfway? I'll still look like I'm serving the Lord. Y he pensado en mi propia vida si llegara a un punto en el que no quisiera ya seguir al Señor en verdad, si estaría dispuesto a realmente dejar todo su camino, o querría estar en medio y todavía medio parecer como que le sirvo. Because I just have two thoughts of being lukewarm. One is that we can maybe give a bad testimony to the ones around us. We just we're serving the Lord, but the people see that we're really not. It's just one thought, just to the people wouldn't really maybe see the light. They just become more confused. Tengo dos pensamientos acerca de el ser tibios. Uno es el ser tibio y decir, bueno, estoy sirviendo al Señor, pero la gente viendo que realmente no somos tan serios, eso les trae más confusión y mal testimonio a la gente. And the other thought is that for us, I think it's worse, because I think we can end up deceiving ourselves, thinking that we're serving the Lord when we're really not. We're on the other side. Y el otro pensamiento es que para nosotros también es muy malo el ser tibios, porque podemos terminar haciéndonos creer a nosotros mismos que sí estamos siguiendo al Señor, cuando en realidad no lo estamos haciendo. But when we're cold and we're against the Lord, and we just know that we're in the world, well, then I guess there's a chance for us to repent and follow the Lord if we know that we're not. En cambio, si somos fríos y estamos declaradamente en el mundo, entonces sabemos que no estamos con Dios, y entonces hay más oportunidad de que podamos arrepentirnos y volver a Dios. And even, I guess, even when he calls these to repent, it's possible for us to repent if we're being lukewarm as well. We can repent and say, no, I want to really do this. Y así como llama a estos hermanos a arrepentirse, también nosotros, si hemos estado en medio, podemos arrepentirnos y seguirlo. Anyway, let's just continue forward. I want to just encourage myself to continue analyzing ourselves and trying to follow the Lord in the day-to-day life, even if it's boring. Pues simplemente quiero animarme y animar a ustedes, a los hermanos, a seguir al Señor y seguir analizando nuestras vidas e imitarle en el día a día, aun cuando a veces resulta aburrido. If anyone has any thoughts, feel free to share any thoughts that you have. Si alguien tiene pensamientos, puede compartirlos con nosotros también. Hermanos, buenos días. Sí, hermano. Bueno, solo quería dar unos puntos que me vinieron a la mente cuando el hermano Floyd estaba hablando sobre pues, realmente es importante que cada uno de nosotros pues, nos examinemos y seamos honestos con nosotros mismos, porque es un tema muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que es la vida eterna, y que nuestra vida tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. Y si en algún punto estamos fallando, por realmente ser honestos y aceptarnos, aunque a veces no es difícil,
llegar a ese punto, pero si no lo hacemos, pues el día que estemos enfrente de Dios, pues, vamos a pagar las consecuencias por no querer aceptar, pues estábamos equivocados, y a veces es muy importante igual, pues, hablar con los hermanos, o inclusive pues, tomar los consejos, porque no es fácil pues llegar a ese punto de ser honestos y pues, aceptar nuestros errores y no caer en estar tibios. Dios lo conoce, pero y cada uno de nosotros, si nos examinamos, pues podemos saber si realmente estamos amando a Dios de todo corazón, mente, alma y fuerza, y si no, pues realmente Dios nos está dando el tiempo para poder aún cambiarlo, aunque es un pensamiento que me estaba llegando a la mente, quería compartirlo. Sí, hermano, gracias. ¿Alguien más tiene algún otro pensamiento que quiera añadir a los pensamientos que nos comparte el hermano Floyd? Bueno, fue bendición el mensaje, y a veces también pensamos que, bueno, he visto que la gente o las personas, especialmente la familia o personas que conocen cómo vivimos, quizás se imaginan que nosotros no tenemos luchas o no tenemos que enfrentar cosas en esta vida porque estamos siguiendo a Cristo. Pero la verdad es que no, la verdad es que es una lucha constante también, y bueno, me ha sido de bendición escuchar este pensamiento de la honestidad. Es interesante que al ser honestos o vas hacia lo que es ser frío o vas hacia lo que es ser caliente, pero la honestidad no cabe en la tibieza, pues porque es como no decidirse por qué lado caminar, ¿no? Y bueno, pues también me anima a mí mismo, y también quiero animar a los hermanos a ser honestos realmente hacia dónde ir. Me sorprendió cuando escuché uno de los mensajes del hermano David, bueno, creo que fue el último, pero tiene razón el hermano, ¿no? Él dice, pues yo admiro realmente al joven rico, que él fue honesto y decidió no seguir a Cristo. ¿Cuántas personas hay que solamente están diciendo que siguen a Cristo, pero realmente su corazón no quiere estar siguiendo a Cristo, y eso es muy peligroso? El mismo hermano David ya antes había dicho que él se entregó al mundo, estando en la iglesia evangélica, decidió no ser hipócrita y ser honesto y entregarse al mundo, y Dios tuvo misericordia, ¿no? Que es lo que menciona el hermano Floyd. Pues hay más oportunidad de arrepentirse cuando somos honestos y decimos realmente quiénes somos. Pues solo pido sus oraciones por mí en ese aspecto, para ser fiel y ser honesto conmigo mismo en este camino. Yo quiero seguir a Cristo, y mucho tiempo viví en el mundo, y sé bien lo que es el mundo. Quizá hay hermanos que no conocieron bien el mundo y tal vez igual que yo tienen esas luchas, pero solo pido que seamos fieles y que el Señor pues nos ayude a seguir adelante. Muy bien, ¿alguien más tiene algún otro pensamiento? Bueno, se me viene a la mente que para aclarar el punto, porque no estamos diciendo que esté bien decir, me voy a ir al mundo, o sea, como hacen los Amish, ¿no?
que dicen que se vayan al mundo y que ellos decidan. Pero el Señor está diciendo, ojalá fueras frío. O sea, el Señor dice, ojalá fueras frío. No, claro que yo creo que el Señor quiere que todos seamos calientes, ¿no? Pero está diciendo, hay tibieza, y ojalá fueras frío, porque habría misericordia, ¿no? Si fueras frío, habría misericordia, por ser honesto, pienso. Creo que la reacción del escriba es esa, ¿no? De tibieza, el que dice el primer pasaje que leyó el hermano. Y él queriendo justificarse. El ser frío viene implicado decir, pues yo no amo a Dios ni a mi prójimo, soy honesto y no lo hago. O arrepentirse y hacerse caliente y decir, quiero hacerlo. No lo hago, pero quiero hacerlo. Como el que dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Pero él más bien se quiso justificar. Es lo que la mayoría de la gente hace. Buscar una excusa. Si hubiera contestado fríamente, quizá Jesús le hubiera dado un consejo más sabio para arrepentirse, ¿no? Bueno. Muy bien, si ya no hay algún otro... Si ya no hay algún otro pensamiento, pues vamos a terminar orando al Señor y voy a pedir a ti, hijo, pues guiarnos en oración para... Vamos a orar con el hermano Israel, dándole gracias por este tiempo y lo que hemos aprendido, pues a ser genuinos, ¿verdad? Es muy fácil estar en medio, pero nos damos cuenta que la vida que el Señor demanda de los que le seguimos siempre se centra en amar al Señor y también a nuestro prójimo, con todo nuestro corazón a Él y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No es fácil, ¿verdad? Cuando alguien pretende hacernos daño y siempre sacar provecho de uno, ver su deshonestidad. Yo mismo he enfrentado, ¿verdad? Ahorita recordaba, pues trabajo con padres de familia y algunos pues se atrasan demasiado y solo es cada semana pues decir mañana y son los hombres del mañana y no ve uno honestidad y a veces eso causa como que la carne quiera resistir a eso o no resistir y pues ya darles corte, ¿verdad? Pero ahí es donde el Señor dice, tengamos misericordia, ¿verdad? Que amemos a nuestros enemigos y aún no sabemos qué problemas tengan y todo, pero sí sabemos que la vida sin Dios pues es desorden. Entonces, pero Dios me consuela que Dios ha sido muy bueno y pues no nos ha faltado y pues así como Dios nos provee, también nosotros pues tengamos misericordia de aquellos que abiertamente en deshonestidad pues tratan de sacar provecho de uno. Pues bueno, son las luchas que enfrentamos, ¿verdad? Yo creo que cada uno tenemos esa lucha, entonces, pero esto es el seguir al Señor, ¿verdad? Él dijo así, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Muy bien, entonces, también, hijo, puedes orar por Rubens, ¿verdad? Por lo que comentó hermano Jefferson, que Dios le dé sabiduría también para pues poder dar guianza a esta gente, Daniela.